En nuestro capítulo pasado hablamos del rey Atis, quien fue el sexto rey de Alba Longa, y destacábamos que reinó por un periodo de 26 años y también de sus extrañas visitas que supuestamente recibió de la reina de Saba y también del rey Leir de los británicos, y que al final, a su muerte, hacia el año 963 a.C., le sucedió en el trono su hijo Capis, de quien les estaremos comentando en el día de hoy. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey Capis. En 959 a.C., en Egipto, Pausenes II sucede a Siamón, quien es el último faraón de la dinastía 21 durante el tercer periodo intermedio de Egipto. Pausenes II fallece 14 años después, en el 945 a.C., y le sucede Chesón I, fundador de la dinastía 22 de Egipto. Este faraón fue de origen bereber. Para el 952 a.C., en Atenas, muere el rey Tersipo tras 41 años de reinado. Fue el cuarto arconte epónimo de Atenas, es decir, tenía a su cargo la administración civil y la jurisdicción pública, entre otras cosas. Y lo sucede su hijo Forbas. Recuerden que en Grecia estamos en el periodo de la época oscura, que va desde el 1100 a.C. hasta el año de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos sobre el 776 a.C. Este tiempo está caracterizado por la escasez de fuentes que hagan referencia a la muy difícil reconstrucción de las realidades históricas de este periodo. Y finalmente, para el 950, en Jerusalén, se termina la construcción del Templo de Salomón. El capítulo 8 de Primera de Reyes y el capítulo 6 de Segunda de Crónicas relata la consagración del templo con la instalación del Arca de la Alianza en su interior. El rey Capis fue hijo de Atis, el sexto rey de Alba Longa, el que supuestamente recibió las visitas de Saba y del rey de los británicos. Este a su vez era hijo del quinto rey de Alba Longa, Alba Silvio, y de esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada con respecto a sus abuelos maternos, como sucede con todos estos reyes que estamos mencionando de la ciudad de Alba Longa. Del rey Capis podemos decirle que gobernó durante 28 años según la tradición y las crónicas de la época. Corresponde a los años 963 a 935 a.C. Del rey Capis no sabemos con certeza nada más de su vida privada y reinado. Realmente, de estos 14 reyes que gobernaron desde Alba Longa, la ciudad precursora de Roma, es muy vaga y ambigua la información que nos ha llegado hasta hoy. Pero en especial de este rey es de quien menos información existe. Y pudiéramos decirnos, hacer un capítulo solo para decir la fecha de su reinado y cuántos años reinó. Y sí, porque de saltarnos un solo rey ya perderíamos la esencia de este canal, amigos, que es la cronología y la continuidad en nuestra historia que les estamos contando. Estudiaremos en próximos capítulos contenidos más ricos en historia y acontecimientos muy interesantes, mientras avancemos rápidamente por esta parte bastante vaga en contenido
histórico. Para terminar, debemos destacar que según el historiador Livio, fue su hijo llamado Capeto quien a su muerte en el año 935 a.C. le sucedió en el trono. Y será de su hijo Capeto de quien les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo. No se lo pierda. Si le gustó el vídeo, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Capeto de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.